Hoy es mucha gente que le ha votado a Patricia Bullrich, mucha gente que le ha votado al propio Milei. ¿Qué cambió? No, todo empieza a raíz de las declaraciones de Milei de terminar con la educación pública, de terminar con ciencia y técnica, todas esas declaraciones que hizo. De borrar al CONICET. Entonces, yo también estoy formando parte del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad. Hicimos una nota y se la pasamos al superior para que adhiriera a esa nota que hacíamos en repudio de esas declaraciones. Hubieron 4 notas en realidad. Entonces se formó una comisión del Consejo Superior para hacer un resumen de las 4 notas y sacar una sola. Pero cuando se juntaron y comenzaron a dialogar e incluso llamaron a participar a los que habían presentado la nota. O sea, como observatorio también estuvimos presentes en esa comisión del Consejo Superior. Ahí se dieron cuenta que había que luchar hacia adentro de la universidad, pero también hacia afuera. Y se empezó a ampliar esa comisión, digamos, que formó el superior, y empezamos a entrar, incluso nos invitaron como jubilados a nosotros, y ahí se fue ampliando y fuimos viendo que no era solamente en defensa de la educación, de todo lo público, sino ya empezaron a aparecer los gremios, empezaron a aparecer otros organismos de derechos humanos y se fue haciendo algo que yo creo que va a ser contundente y bueno, y por suerte que está haciendo de esta manera, ¿no? ¿Qué tiene distinto de otras situaciones, Silvina? Que en otras situaciones se nos engañó, ¿no? Digo, electoralmente se nos dijo que se iba a hacer otra cosa y se terminó mintiendo, ¿no? Básicamente. Claramente. Ahora se está diciendo, vamos a hacer esto. Sí, yo creo que eso es un cambio fundamental que se da de arrastre, digamos. Yo creo que durante el gobierno de Macri en la presidencia se abrieron una serie de puertas y de compuertas que estaban contenidas anteriormente y que permitieron, digamos, la emergencia de discursos que antes estaban como no eran políticamente correctos. Por ejemplo, ¿para qué vas a inaugurar una nueva universidad? Exacto, digamos, el caer en lo público, en la escuela pública, digamos, una serie de ataques a aquello que en nuestro país históricamente había sido defendido, digamos, porque la tradición de lo que es la educación pública, de lo que es la salud pública, con todas las deficiencias que tiene, porque tampoco vamos a decir que es un sistema perfecto, claro, es perfectible, claramente, pero me parece que en ese momento se abren esas compuertas y ese tipo de discursos que después toman, digamos, algunos sectores de la derecha y de la ultraderecha de nuestro país, que hace que lleguemos a este punto donde tengamos un candidato a presidente que ha sido el más votado, que piense en la destrucción de lo público, digamos, a partir de lo que es, según él, es la ley del mercado. Y creo que esa gravedad fue la que ahora hace también que muchos de esos sectores de los que vos mencionabas anteriormente, que no están de acuerdo con esa destrucción de lo público, digamos. Una cosa es arremeter con algunas cuestiones y otra cosa es el desmantelamiento del Estado, y en ese sentido creo que también puede explicar un poco lo que pasa dentro de la universidad, que es lo que te referías vos antes. Bueno, pero ayer escuchaba, tuve que someterme al sacrificio profesional de escuchar los 2 debates. Escuchaba a la candidata, que va a ser legisladora nacional, diputada por Milei en la provincia de Córdoba, porque es la primera candidata, una abogada de Wincarnaco, de Pedro Ponce, que dijo que había que dejar de promover actividades culturales si había gente con hambre. Lo dijo así. No, pero no es que utilizó un retrueque del lenguaje. No, dijo, ¿cómo vamos a promocionar o financiar actividades culturales? No sé, una biblioteca, si hay gente con hambre. No, eso es una barbaridad, dijo. Como teniendo divisiones estancas del pensamiento, ¿no? Hay sectores de la población que lamentablemente avalan eso. Efectivamente. Sí. En la universidad ustedes perciben que ahora hay unanimidad, porque el discurso negacionista lo debatimos hace un par de años atrás, con mucha agenda, ¿no? Un año atrás para el 24 de marzo. Efectivamente. Y la verdad es que fue un debate que no se profundizó, Guillermo, digamos. Lamentablemente. Estaba el huevo de la serpiente ahí, ¿no? Está y sigue estando. Y sigue ocupando espacios
en la función. Es decir, hay una disociación también entre decir y repudiar cosas que después no se traducen en términos de acciones concretas, de decir, bueno, si yo repudio el accionar de una persona, no podría tener que seguir trabajando con esa persona, por ejemplo, y se sigue haciendo. Entonces también esas cosas están funcionando ahí, en esos dobles discursos, en eso cómo me ubico en este momento cuando digo esto, y después cómo procedo en términos de ampararse en una supuesta amplitud ideológica. Yo lo pondría así. Bueno, y en eso hay mucha responsabilidad en la política, porque uno esperaría que en la calle estuviera buena parte del arco político de la ciudad de Río Cuarto, ¿no? Desde el intendente, los diputados nacionales, en sectores sociales, sectores corporativos, ¿no? El presidente de la sociedad rural, el presidente del CESI, ¿no? Muchos de ellos formados en la universidad pública, que hoy no creen que lo público sea una solución. Muchos de ellos se formaron. Sí, claro. Se formaron. Totalmente. Efectivamente. Exactamente, y sus hijos también. Y atacan al Estado también. Efectivamente. ¿No? Es decir, achicar el Estado o que desaparezca el Estado como si fuera el Estado lo malo, los problemas que tenemos es a causa de que tenemos un Estado enorme y cuando somos todos y sobre todo los que hemos sido y somos empleados públicos, representamos el Estado y uno escucha empleados públicos que atacan al Estado, o sea, es una contradicción muy grande. Yo lo veo como que desgraciadamente la batalla cultural la perdimos, o sea, nos han ganado y más en esta última, para estas elecciones los discursos nos van ganando y van haciendo que la gente escuche frases y que se apodere de esas frases y bueno, desgraciadamente... yo coincido en la lógica de la creación de sentido y la batalla cultural, pero también es cierto que los que se destacaron es los que fueron rupturistas. Nadie le podrá decir a Benigno Antonio Rin que fue un intendente de sesgo progresista, de izquierda, ¿no? Más bien todo lo contrario. Sin embargo, cuando un gobernador de su propio partido, Ramón Mestre, cerró las escuelas rurales, achicó la educación, en una de las movilizaciones más contundentes en defensa de la educación pública, y era un problema de la provincia, se puso él al frente de la movilización. Mestre, puede utilizar un lenguaje coloquial, se recontracalentó con esta situación y lo dejó 2 años sin coparticipación. Le enviaba la provincia un peso, pero literal, un peso, no estoy usando una figura simbólica, un peso, le cobró todas las deudas habida y por haber y le mandaba un peso durante 2 años. Bueno, Mestre pasó a la historia como un ajustador, Rins pasó a la historia en ese sentido, en ese plano, como defensor de la educación pública, con una manifestación que fue multitudinaria. Me parece que la política también tiene que ponerse a la altura de las circunstancias, no estar especulando. Yo ahora veo que muchos están especulando si es mejor Milei y me conviene decir si no está Milei y no está mi candidata o mi candidato, si salgo a defender la educación pública. ¿Están especulando? ¿Lo ven así ustedes? Sí, yo creo que sí, porque están en una situación complicada con un Milei que tiene un caudal de votos que no sé si ha sido el techo o no en las PASO. Me gustaría creer que sí, pero no lo sabemos. Pero me parece que eso condiciona mucho, digamos. ¿Quiénes son los contendientes que están enfrentándose? Condiciona la posibilidad de lo que se va a decir. ¿Cuánto puedo arremeter en contra de eso cuando hay una porción importante de la sociedad que lo está avalando? Como, digamos, en ese sentido, digamos, ahí hay una serie de tensiones que condicionan la posibilidad de decir algunas cuestiones por temor a perder algún voto que se podría recuperar de ese sector. Y lo que hay también, Cecilia, es cierto grado de cinismo, hipocresía. La cuestión de la universidad pública, la cuestionan muchísimo todo el tiempo. Hay una obra que se está empezando a hacer en la Universidad de Río Cuarto, en el campus, que es el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, financiada por el Gobierno Nacional, fondos del Gobierno Nacional, que van a permitir hacer un nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. La obra ha sido adjudicada a un empresario radical,
Marinelli, que seguramente ha pasado a un precio que convenía. O sea que son recursos públicos que llegan no solo para un edificio nuevo, sino que dinamizan la economía de Río Cuarto, porque Marinelli contrata obreros de la ciudad de Río Cuarto, compra el material, arena, hierro, cal, portland y todo lo que mampostería en Río Cuarto, creo yo. Pero dinamiza nuestra economía, digamos. Si se quiere ver, ya no desde el lado filosófico, del lado economicista, también conviene que haya más presupuesto para la universidad. Pero por supuesto, además fíjate la cantidad de estudiantes que nosotros estamos recibiendo de la región. Todo eso también implica una movilización de recursos económicos que llegan a la ciudad. Si lo querés ver solamente desde ese punto de vista, y si no lo querés ver desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del conocimiento, de la formación y todo lo demás, digamos, la universidad es la mayor concentración, me parece, sí, en términos de salarios y de recursos económicos de la región, de la ciudad. Sí, sí. Entonces, además la ciudad es una con la universidad en dinamismo, en funcionamiento, con plenitud, y es otra, es una ciudad-pueblo cuando no está la universidad. Totalmente. ¿Por qué los jubilados docentes se han puesto la mochila al hombro de salir a defender a la educación pública? Creo que es lo que decía con lo que empezó antes Cecilia, cuando empezó a hablar y decir el compromiso que nosotros hemos tenido, digamos, en nuestra formación y en creer efectivamente en la importancia que reviste todo lo público para la sociedad, porque nos excede personalmente, no es una cuestión de a mí me beneficia en lo personal. Creo que la defensa de lo público, y si nosotros pensamos en la educación, el rol de la educación en la sociedad, lo que implica eso en la formación de nuestros ciudadanos, ¿cómo no defenderlo? Si pensamos en la salud pública, ¿cómo no defender la salud pública cuando pensamos que una gran porción de la población de nuestras ciudades depende de esa salud? Depende su bienestar físico y emocional y cotidiano y mental para poder seguir subsistiendo. Digamos, si nosotros, hay un punto en que nosotros tenemos que pensar que la educación, por ejemplo, en términos específicos, puede llegar a ser liberadora. Y digo puede llegar a ser porque también depende del tipo de educación que nosotros estemos brindando. Porque no es la educación en abstracto solamente. Es qué tipo de educación vamos a estar garantizando, el acceso a esas educaciones y esas diferentes formas de pensar que permiten abrir la cabeza para que los ciudadanos puedan tener herramientas para pensar de manera independiente y no con un cerebro formateado. Entonces, digamos, hay un montón de cosas que la educación te garantiza, hay un montón de cosas que la salud te garantiza, que si el Estado se retrae y abandona a los ciudadanos, es la ley del más fuerte y el más débil ya sabemos lo que pasa. ¿Qué va a pasar? En esta etapa, sí, discúlpame, por favor, en esta etapa que estamos transitando como jubilados, también decimos que queremos un sistema previsional de reparto. Estamos en contra de las AFJP, ya vimos cómo nos fue, y sin embargo ahora es algo que nos están proponiendo de retroceder hacia esa etapa, y lo mismo el PAMI, que hoy, hay que decirlo, funciona bastante bien. No digo que no se le pueda hacer mejora, pero tenemos que defenderlo. Bueno, y todo se mira como un gasto, no como inversión pública, que esa es una lógica también de esto del discurso. Todo es cuando el Estado gasta, ¿no? Ayer a la mayoría de los candidatos todo el tiempo la cuestión del déficit, ¿no? Que hay un déficit bueno y un déficit malo. Si el déficit es nuestro, es malo. Pero si es de los países centrales, Italia, Francia, España, Estados Unidos lo tienen y nadie reprocha el déficit de ahí, ¿no? Y no tienen la hiperinflación. No, efectivamente. Que justificaría, exactamente. Bueno, ¿qué va a pasar mañana, concretamente? ¿A dónde convocan? ¿Cómo va a ser la dinámica de la protesta? Mañana nos convocamos a las 5:30 de la tarde en la Plaza San Martín. ¿Y cerquita? Y de ahí marchamos hasta la Plaza de la Municipalidad. Hay un documento que se va a leer. También todos los que integramos este llamado a la marcha llevamos nuestros documentos para leer o consignas para que se vayan diciendo, y porque tiene que ser muy amplio, porque dijimos sí, la educación está bien, defendemos la educación de calidad, que era un poco lo que decía Silvina, ¿no? Es decir, la defendemos, pero sabemos que hay mucho para mejorar.
defendemos la salud pública también de calidad. Todo eso tiene que ver también con los presupuestos que están dispuestos a ponerle a lo público, y además defendemos lo laboral, defendemos el sistema de reparto, es decir, defendemos muchísimas cosas, derechos que decimos el Estado nos tiene que seguir garantizando y los tenemos que ir aumentando. ¿Qué cambió, Silvina? Porque hay un relator de boxeo, que a mí me gusta mucho ver boxeo, que no lo usa por la figura de Milei, sino que lo usa por una figura para describir literalmente lo que pasa arriba del ring. Una cosa es llamar al león y otra es verlo venir. Sí. Son dos instancias distintas. Es una frase inventada antes de Milei, no lo decía por Milei. Para describir la situación de los que suben al ring y son provocadores. Una cosa es llamarlo al león y otra cosa es verlo venir. ¿Se está viniendo a venir? Yo quiero creer que va a terminar en una jaula, contenido, en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué cambio? ¿Cuántas horas tenemos? No, las que necesite. No. Yo creo que cambiaron un montón de cosas y no podemos estar pensándonos a nosotros aislados del mundo. Eso es una cuestión. Digamos, el fenómeno de la derecha y de la derechización no es un fenómeno en el que nosotros podamos decir es propio de Argentina, qué originales somos y acá estamos ante esto. No, ha habido también un proceso de derechización en el mundo. Lo vemos en Italia, lo vemos en España, lo vemos en Estados Unidos. Es decir, el mundo occidental se ha derechizado y eso, nosotros no somos ajenos a eso. El fenómeno Milei también es un fenómeno que tiene que ver con una sociedad decepcionada. Convengamos, digamos. La gente está mal. Eso no lo podemos dudar, la situación es crítica en muchos sentidos y eso implica también que cuando aparezcan estos fenómenos que han sido inflados por los medios, digamos, los han utilizado y los han puesto en ese lugar y en un rol que para muchos ha resultado atractivo porque es algo que solamente ven en términos de diferencia y no se está viendo y no se está midiendo la gravedad de esa diferencia, lo que implica esa diferencia desde mi punto de vista, por supuesto. Eso también es otra cosa, digamos, los medios hegemónicos cumplieron un rol importantísimo en esa construcción de en realidad, pseudo león, que es un exaltado, que es una persona, digamos, que se saca fácilmente, es muy distinto a lo que fue anoche en el debate mientras leía lo que otros le habían escrito, porque no hubiera podido decirlo de esa manera si no lo hubiera estado leyendo. Porque no es su estilo, porque no son, digamos, forma parte de lo que es su estética, si lo queremos poner en alguna medida. De hecho, ocurrió algo que usted lo debe haber leído en términos de lenguaje. Leyó al final un texto que lo tenía escrito pasase lo que pasase en el debate. Yo pensaba, cómo me hubiera gustado que los 4 restantes hubieran dicho, qué bueno que Milei sea el más votado, si lo hubieran elogiado, porque al final empezó leyendo un texto diciendo, bueno, como quedó dicho en este debate, todos los demás mienten. O sea que lo tenía escrito a eso, o sea que de la casa lo había traído escrito, ¿no? Con lo cual no estaba pensado por lo que pasaba en el debate. No, había una candidata que también sí, también dijo lo que tenía escrito que tenía que decir, más allá de lo que le preguntaban. O sea, le hacían una pregunta y ella contestaba lo que tenía escrito para contestar y sobre todo atacando. Efectivamente. Completamos la idea, profe, respecto de... la profe, ¿en qué quedé? No, que estaba diciendo que hay razones justificadas, que la sociedad está mal y que los medios de comunicación echaron hasta el fuego. Han echado que ahora no saben cómo apagarlo. Exacto. Y se les fue de las manos. Se les fue de las manos porque estaba en un contexto donde había un caldo de cultivo del descontento, donde esas cosas fueron prendiendo. Seguramente se puede profundizar mucho más y si vos me hubieras dicho que me ibas a preguntar esto, yo lo hubiera pensado antes también. Porque hay cosas en las que es muy difícil improvisar. Me refiero a uno tiene que madurar las ideas para poder... ¿no? Sí, claramente. Pero me parece que esas cuestiones han entrado en juego y han cumplido un papel importante.
Y te digo, honestamente yo creo que el descontento es un factor importante, digamos. La gente, es cierto que la gente está Pero mal. evidentemente aquellos que al principio veían como un emergente de la bronca, ahora ven como una posibilidad de, ojo, que lo que viene puede ser aún peor de lo que tenemos. Yo creo que hay muchos que están preocupados. Recalculando. Recalculando. Yo creo que hay muchos sectores que están recalculando, que están preocupados porque, digamos, ya dejó de ser una cosa simpática y divertida de aquellos sobre los cuales podemos hacer memes y reírnos. Digamos, y ante el avance y la posibilidad de que eso ocurra, creo que hay muchos sectores que están repensando su posición con cierta preocupación y algún temor. Que los guíe la racionalidad más que la emotividad, ¿no? Porque hay cuestiones racionales para entender un fenómeno que se los quiere inscribir solo en lo emocional. Claro, pero cuando aparece la candidata a vicepresidenta, ahí ya no es solo lo emocional, sino que deja claro cuál es el pensamiento y lo que van a hacer, sí, ¿no? Sí. Que es eso lo que mete miedo, por lo menos en mi caso. Sí, creo que es así. Creo que ella es la parte racional de todo esto. De todas maneras, es claro que la política no es solo racionalidad. La política es emociones, la política es razón. Y en ese sentido... Si fuera solo racionalidad, no hubiéramos tropezado 2 veces con la misma piedra y vamos para la tercera, la impresión, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay que tratar de evitarlo. La tenemos ahí... No, es preocupante porque en realidad cuando, como decía Cecilia, cuando vos la escuchás hablar y toda la reivindicación de lo que fue la época de la dictadura, y yo creo que las generaciones más jóvenes que no la vivieron, por suerte, no la vivieron, todos aquellos que crecieron en democracia, por suerte, que costó tanto recuperar, y con tantos derechos sobre los que hemos ido avanzando, con tantas luchas, porque ninguno fue regalado. Sí. Digamos, las calles fueron tomadas y esos derechos, y fuimos avanzando, en algunos casos muy lentamente, y otros casos bastante bien, si comparamos con algunos otros lugares del mundo. Los derechos del matrimonio gay, por ejemplo, si lo analizás en términos de Latinoamérica, con una sociedad bastante conservadora, y sin embargo se consiguieron. Todo eso está en jaque ahora, y creo que es importante tomar eso en cuenta, porque ahí también hay emociones. Es decir, está la racionalidad de esos derechos que nosotros hemos logrado conquistar socialmente, pero también están las emociones de todos esos sectores por lo que implica en sus vidas, ¿no? Y un retroceso sería terrible en todo eso, no solamente porque no podemos evaluarlo. El problema es que lo queramos medir todo en términos económicos y en términos del mercado, y la vida cotidiana y la vida diaria de la sociedad es mucho más que todo eso, ¿no? Es el poder vivir dignamente, siendo aceptado y teniendo todo aquello que necesitas para poder efectivamente vivir de esa manera. Es decir, bien. Les agradezco que hayan venido, y le agradezco también el hecho de que estén protagonizando volver a las calles. Esto es para celebrar, porque podrían estar indiferentes a la realidad en sus casas, disfrutando lo que bien le merece, tras tanto compromiso a lo largo de la vida, y sin embargo siguen en la barricada. Así que gracias. Gracias a vos por darnos este espacio, y bueno, invitar a la marcha de mañana, que creemos que va a ser bastante numerosa, esperamos eso, y que sea representativa de todo lo que estamos pensando que no queremos más. Sí. Tengo un matiz respecto, porque yo no puedo, si no me peleo un poquito con Silvina, un poquito, no mucho. Estoy intolerante a los amnésicos. Esta idea de, no vivieron la dictadura, no saben lo que pasaron. No, chicos, hay que leer. Sí. Primero hay que leer, hay que informarse. Hoy tampoco no tenés que ir a la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Lo tenés en tu telefonito, prender la tele, mirar una serie, y ahí te vas a dar cuenta de que yo tampoco viví el genocidio nazi. Ni la reforma del 18. Ni la reforma del 18, claro. Somos viejas. Efectivamente. Ninguno de nosotros la vivió, no somos tan viejas. Es como dijo Mirta, no estaba cuando se inauguró en 1880, pero sé lo que pasó. Hay pareciera una justificación permanente hacia determinados sectores. Yo no lo viví eso. No viste la dictadura, pero léete algo.
No, pero aparte... porque no lo digo por su cuenta, digo, yo estoy intolerante a los amnésicos en el sentido, ese discurso, y bueno, pero es gente que no vivió en esa época, no sabe lo que es. Bueno, no, es inadmisible, es inadmisible. El no saber... tiene un tipo que dice que San Martín no es el héroe de la patria. Y que los españoles no hicieron así. Y tiene a Marra ahí diciendo que es su madre patria. Bueno, Marra es un problema médico, esa es otra cosa, ¿no? Es preocupado, yo no soy médica, mi doctorado no es en medicina y por lo tanto no voy a diagnosticar porque me van a acusar de... Yo soy periodista y los periodistas hablamos de cualquier cosa. No, yo creo que no todos los periodistas hablan de cualquier cosa. Y si yo pensara que vos hablas de cualquier cosa no estaría sentada acá. Eso lo tengo claro. Digamos, ese es otro problema también que nosotros tenemos, que es, ahí yo como comunicador en todo caso tendría para opinar en otro momento, pero es un problema. Y coincido con vos, no es aceptable, digamos, decir yo no lo viví porque es absurdo, digamos, porque lo que vos estás viviendo hoy es el resultado de eso. Claro. Digamos, nosotros no es que la historia la podamos ver como un momento acabado y que eso ya pasó y ya está. Pero además con frases como la de Milei que dijo, bueno, yo opinaba mal del Papa cuando no hacía política. Una locura. Mintiendo, pero además de mintiendo, y además que no sé cuándo él cree que hace política y le largó la campaña electoral. Claro. Eso es. Y es candidato a presidente. Yo digo, ¿cómo llegamos a... Y si no hacemos algo, va a ser presidente. ¿No? Sí. Si no hacemos algo, va a ser presidente. Sí, y aparte, digamos, yendo a las cuestiones que vos y que está planteando también Cecilia ahora, es la utilización de la mentira. Sí. Cuando estamos hablando de fake news, estamos hablando de la mentira. Seamos claros, digamos, y que candidatos a presidente estén mintiendo de manera flagrante es inadmisible, porque, digamos, cualquiera de ellos que pudiera ser presidente, si nosotros no podemos confiar en lo que dice la figura presidencial, estamos re mal. Que un candidato a presidente esté sacando videos, utilizando imágenes ante una situación gravísima como es la que se está produciendo en este momento en el conflicto entre Israel y Palestina, y ponga imágenes que son mentirosas, es inadmisible. No se puede recurrir a cualquier cosa, no podemos replicar cualquier cosa. Y en eso también tenemos una responsabilidad nosotros como ciudadanos, todos. Porque todos nos tenemos que hacer cargo de eso. Cuando nosotros vamos a emitir el voto, nosotros nos estamos haciendo cargo de aquello que va a suceder acá en más. Y ahí podés decirte ignorante, podés decirte no ignorante, tu voto vale lo mismo y vos tenés que ser responsable, no solamente por cómo repercute sobre vos, sino por el resto de la sociedad. Porque nosotros tenemos que ser solidarios. La sociedad implica actos de solidaridad permanente para el bienestar general. Si hay un grupo que está extremadamente mal, todos vamos a estar mal de alguna manera. Digamos, porque tenés que ser muy cruel el mirar para otro lado cuando hay gente que se está muriendo de hambre y vos disfrutando de tus riquezas y de todo lo que has conseguido, en muchos casos, que te ha venido de arriba. Entonces, digamos, la sociedad es un conjunto y de ese conjunto somos todos partes y de eso nos tenemos que hacer cargo. No podemos mirar a otro lado. Estaré toda la mañana, tengo otros compromisos, pero les agradezco mucho que hayan venido y ojalá que mañana sea una marcha multitudinaria, que sea un ramalazo a los provocadores. Esperemos que así sea y invitamos de nuevo con Cecilia a juntarnos, reunirnos en la Plaza San Martín a las 17:30. Si no pueden llegar a las 17:30, vamos a estar recorriendo las calles. Se pueden ir sumando. Cuando salgan los chicos de las escuelas, la gente que sale de sus trabajos, la gente que está en sus casas porque ya su tarea laboral ha terminado, los jubilados que tienen tiempo y que salgan, porque estamos defendiendo todos lo mismo. Juntémonos, mostremos que tenemos fuerza, mostremos que estamos preocupados por seguir viviendo en un estado de plena democracia y en un estado solidario pero con todos los ciudadanos. Cecilia Azaroz, muchísimas gracias por venir. Silvina Berti, muchísimas gracias a ambos en el Cara a Cara, dos de las activistas que están promoviendo lo que mañana es una política de la construcción de la universidad. Hay asueto en la universidad para que toda la comunidad universitaria se pueda expresar y que la mayoría que se identifica con estos valores se sume para visibilizar el estado de preocupación que tenemos
por las ya no especulaciones, concretas amenazas de restringir lo valioso que tenemos en nuestra sociedad. Te voy a decir una sola cosa. Agregue. Porque con lo que dijiste, alguien que se dice libertario lo que busca hacer es restringir las libertades de los ciudadanos de poder vivir dignamente. Así son las cosas.